Buenas tardes con todos. Mi nombre es Wilmer Patiño. Hoy les voy a hablar sobre los vectores en el espacio 3D. En primer lugar, vamos a ver cuál es la diferencia entre un vector y un escalar. Un vector tiene una dirección y también tiene lo que es una magnitud. Por ejemplo, aquí tenemos la velocidad. Esta es un vector porque un objeto puede tener una velocidad, una cierta cantidad de velocidad y también hacia una cierta dirección. Por lo tanto, sí es un vector. El peso también es un vector. ¿Por qué es un vector? Porque hay una fuerza y también tiene una dirección, que en este caso va a ser hacia abajo la mayoría de veces, pero obviamente en otros contextos va a ser hacia otras direcciones. Pero igualmente sigue siendo un vector, tiene su magnitud y su dirección. La fricción también es un vector. ¿Por qué la fricción es un vector? Porque la fricción es la fuerza que está en contra del movimiento. Entonces, pues, si por el simple hecho de ser una fuerza, pues ya sabemos que es un vector, ¿ya? Porque cualquier fuerza siempre va a tener una magnitud, que es en newtons, y una dirección. Lo que sí no va a ser un vector sería el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento no va a tener una dirección, simplemente es un coeficiente de rozamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, la rapidez. La rapidez no es un vector. La rapidez se expresa en cualquier medida de velocidad, digamos, ya metros por segundo, kilómetros por hora. Pero la diferencia con la velocidad es que la velocidad, aparte de decirte metros por segundo, kilómetros por hora, la velocidad te dice también una dirección, o sea, hacia el norte, hacia el sur, hacia este, hacia oeste o a cualquier otra dirección en medio. El, el volumen también es una cantidad escalar. ¿Por qué? Porque no podemos decir que una cosa es grande hacia arriba o una cosa es grande hacia abajo o hacia la derecha, hacia la izquierda. Simplemente es grande o es pequeña. El tiempo también es una cantidad escalar. Tampoco podemos decir, claro que hay personas que dicen adelante y atrás del tiempo, pero o sea, no es algo que podamos controlar. El tiempo simplemente va a ser eh, 5 segundos, 10 segundos. No podemos decir 10 segundos hacia la derecha, 10 segundos hacia la izquierda o hacia ninguna dirección. La masa también, que se expresa en kilogramos, sería se parece un poco al volumen, ¿no? Por la misma razón, es un escalar, porque no podemos decir que un objeto tiene una masa hacia cierta dirección. A ver, un peso hacia cierta dirección se podría tener. Aquí tenemos un gráfico de lo que es un vector en tres dimensiones. Para poder expresar un vector en tres dimensiones, lo que podemos hacer es, por ejemplo, este vector tiene los componentes 3, 6 y 5, ¿ya? Entonces yo puedo decirle aquí a la calculadora que x es igual a 3 y me dice que entonces ese punto puede estar ubicado en cualquiera de ese lugar que está sombreado. Entonces también le voy a decir a la calculadora que y es igual a 6 y me va a decir que el punto está ubicado en la intersección de esos dos. Si estuviéramos trabajando en dos dimensiones ya hubiéramos encontrado el punto, ¿no? Pero en este caso estamos trabajando en tres dimensiones, entonces nos toca encontrar en qué parte de toda esa línea en la que se intersectan estos dos planos está el punto. Entonces ahí entra el tercer componente, que es el componente z, y entonces nuestro vector, como podemos ver, está exactamente en el punto donde interseccionan estos tres planos. Perfecto, hasta ahí. Seguimos. ¿Cuál es la importancia de los vectores? Por ejemplo, en física se usa para interpretar la velocidad o las fuerzas de un objeto. En álgebra lineal nos ayuda a resolver sistemas de ecuaciones y hacer transformaciones lineales y otras cosas en álgebra lineal. Aquí, por ejemplo, en robótica es necesario también saber cuáles son los vectores, ¿no? Álgebra lineal es algo que trabaja bastante con vectores. Y aquí se usan bastantes fuerzas en lo que es ingeniería. Por ejemplo, en ingeniería robótica hay que calcular cuánta fuerza va a hacer el robot con el brazo o hacia dónde tiene que mover un objeto. Ahí sí es necesario usar vectores para poder hacer cálculos con mayor precisión. Ahora vamos a ver las propiedades de los vectores en R3. Ok, ahora sí vamos a ver lo que son las propiedades de los vectores en R3, magnitud, dirección y sentido.
Aquí he hecho un gráfico. ¿A qué nos referimos con dirección? A ver, espérense, déjenme. Ok, ahí sí. Cuando nos referimos a dirección de un vector, nos referimos hacia qué dirección. Mire, por ejemplo, aquí estamos cambiando la dirección, ¿no? Que gráficamente podemos interpretar que, o sea, una dirección hacia allá, hacia acá, o sea, en cualquiera de las tres dimensiones. O sea, eso es una dirección. Pero a cambio de tener, aparte de tener una dirección, un vector, también tiene lo que es un sentido. Ya podemos decir, por ejemplo, que tenemos este vector de aquí, ya, dejémoslo apuntando hacia ahí, pu- eh, pero, o sea, con la dirección tú no me estás diciendo hacia dónde está apuntando. O sea, con la dirección simplemente imaginemos que aquí no está la flecha, puede ser que el vector esté apuntando hacia acá o puede ser que esté apuntando hacia acá, ¿ya? Entonces, para poder saber hacia cuál de esas dos es en realidad, necesitamos también conocer el sentido del vector, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podemos ver, mira, se puede decir que este vector de aquí tiene la misma dirección que este vector de acá, solo que lo que cambia es el sentido. Por último, también vamos a ver lo que es la magnitud. Aquí he puesto un numerito. La magnitud se refiere a la longitud que tiene este vector. Por ejemplo, en este caso tiene una longitud de 1,52, pero o sea, puedo hacer por aquí una pequeña modificación y ya, y cambió la magnitud. O sea, ahorita creo que es más grande, ¿no? Ya, 0,55 tiene ahorita y cambió a 1,3. Ya, por ejemplo, aquí en este caso la magnitud del vector aumentó. Perfecto, hasta ahí. Seguimos. Ahora sí, para calcular esa magnitud que tiene el vector, supongamos que nos dan los tres componentes del vector, nos dan el componente en X, el componente Y y el componente en Z. ¿Cómo nosotros calculamos cuánto mide esa flecha? Lo que podemos usar es esta fórmula de aquí, que nos dice que la magnitud del vector, cuando nos dan esos tres componentes, es igual al primer componente al cuadrado, más el segundo componente al cuadrado, más el tercer componente al cuadrado, y de todo eso de ahí sacamos la raíz cuadrada y obtenemos la magnitud. Continuamos. Aquí tenemos los ángulos directores de un ángulo. Aquí esta animación me pareció bastante interesante, la encontré en internet, pero igualmente nos muestra súper que bien lo que son los ángulos directores. Por ejemplo, aquí tenemos dos planos, ¿no? El uno es en R2 y el otro es en R3. En cualquiera de los dos, mejor dicho, se muestra lo mismo. Eh, tenemos este ángulo beta, que es 47,73 por ahora. ¿Ya? ¿Qué es el ángulo beta? El ángulo beta siempre va a ser, em, a ver, en primer lugar tenemos el ángulo alfa. El ángulo alfa es cuánta distancia hay entre eh, el eje X y el vector. ¿Ah? Ese es el alfa. Luego tenemos el beta. Beta eh, es el ángulo que forma el vector con con el eje Y. Y por último tenemos gamma. Este tercer ángulo es el ángulo que forma el vector con el eje Z. Ya, eso de aquí es algo que tenemos que memorizar. Em, Aquí también puedo hacer que se muestre el tercer ángulo en este gráfico. Ya, aquí tengo que hacer una modificación. Ahí no estoy modificando. Bien, eso ahí modifique. Ahí sí ya podemos apreciar cuáles son los tres ángulos directores de este vector. El vector está ahí en color negro. Podemos ver que el ángulo, el ángulo beta es 52,57. Esa sería este ángulo en verde, que es la distancia entre el vector y como es beta, este de aquí sería el eje Y. Aquí, por ejemplo, también tenemos el otro ángulo. Este es el ángulo alfa, es 68,42. Es la distancia que hay como es alfa, pues ya sabemos que este aquí es el eje X y el vector. Y por último tenemos el, el ángulo que se forma entre el ángulo gamma, ya no se lo puede ver ahí se lo puede ver.
El ángulo gamma lo tenemos en azul, es el ángulo entre el vector y el componente z. Perfecto, hasta ahí. Seguimos. Aquí tenemos unas fórmulas. ¿Para qué sirven estas fórmulas? Estas fórmulas nos sirven para calcular los cosenos de los ángulos directores. Los cosenos de los ángulos directores, para podernos memorizar, lo que podemos saber es que siempre va a ser una fracción y en la parte de abajo vamos a tener lo que es la magnitud del vector. Y en la parte de arriba vamos a tener el componente de cada uno. Por ejemplo, si queremos calcular el coseno del ángulo alfa, entonces tenemos que ver cuál es el componente en x y dividirlo para la magnitud del vector. Si queremos ver cuál es el coseno del ángulo beta, tenemos que dividir el componente en y para la magnitud del ángulo, de la magnitud del vector, perdón. Y si queremos el coseno del ángulo gamma, tenemos que dividir el componente en z para lo que es la magnitud del ángulo. Perdón, la magnitud del vector. Por último, aquí también tenemos otra fórmula que es bastante buena, se podría decir. Nos dice que el coseno al cuadrado del ángulo alfa más el coseno al cuadrado del ángulo beta más el coseno al cuadrado del ángulo gamma es igual a 1. Ya eso es algo que siempre se tiene que cumplir. Por ejemplo, si calculamos los ángulos directores, tendríamos que sumarlos al final para saber si es que en serio hicimos un cálculo bien, ¿no? O sea, sería algo que nos serviría de esa manera. Aquí vamos a hacer, por último, vamos a ver cómo resuelve este ejemplo. Perdón, en este caso, a ver, vamos a leer lo que dice el ejemplo. El ejemplo aquí le pide, encuentra los ángulos directores del vector B y muestra que la suma de sus cuadrados, muestra que la suma de los cosenos direccionales es igual a 1, ¿ya? Entonces ahí va a aplicar la fórmula. Lo primero que necesita para calcular los cosenos es calcular la magnitud. Por eso es que primero va a calcular la magnitud. Entonces, como podemos acordarnos, la fórmula para calcular la magnitud es la raíz cuadrada del cuadrado de cada componente. Aquí está calculando, en este caso, vamos a ver solo cómo calcula para el vector b, que tiene un componente en i de 2, un componente en j de 5 y un componente en k de menos 4. Ya, ahora ya calculó lo que sería la magnitud, es la raíz cuadrada de 45. Ahora sí ya puede calcular el- los ángulos directores, los cosenos de los ángulos directores. Por ejemplo, aquí del ángulo alfa sabemos que es el componente en x dividido para la magnitud. Ya, entonces la magnitud a partir de ahora siempre va a ser raíz cuadrada de 45. El componente x es 2. Aquí en este caso tendría que poner el 5 porque es el segundo componente. Em, Veamos si lo pone. Ya, sí. Entonces, si ven, es el 5 dividido para la raíz cuadrada de 45. Todo se va a dividir para la raíz cuadrada de 45. Y ahora el coseno de gamma es el componente de z dividido igualmente para la magnitud que sería la raíz cuadrada de 45. En este caso sería menos 4 dividido por la raíz cuadrada de 45. Ya. Y en este caso simplemente lo deja así para evitar escribir decimales. Aquí no hay nada que se pueda hacer, no se puede simplificar. Y ahora sí va a comprobar que esto de aquí sean los resultados correctos. Para que sean correctos se tiene que cumplir que la suma de los cuadrados de estos tres componentes nos tiene que dar a 1. Ya aquí tenemos, aquí todos estos raíz cuadrada de 45 los podemos eliminar con el cuadrado y nos queda solo el 45. Y las partes de arriba pues, simplemente las elevamos al cuadrado. 5 al cuadrado 25, menos 4 al cuadrado 16, ¿no? Ya, ahí tiene que sumar 4 más 25 más 16, tiene que dar 45. Si sí le da 45, entonces está bien. Porque 45 entre 45 es 1. Ese sería todo el ejemplo. Y básicamente eso sería todo. Muchas gracias por su atención.